Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el pecado, puntos de vista. No todos los que decimos tener una relación con Dios tenemos el mismo punto de vista sobre el pecado propio y el ajeno. En el Evangelio de Juan hay un relato en el que podemos ver
la distinta actitud y trato que tenían los fariseos y el Señor Jesús hacia el pecado. En uno de sus encuentros con aquellos fanáticos religiosos, Jesús tiene que dejar claro quién es pecador ante Dios, quién merece el salario del pecado y, sobre todo, cuál es el trato que vino Jesús a dar a los pecadores. La respuesta del Señor es fundamental para entender su obra redentora. Veamos. Los fariseos hicieron una pregunta sobre el pecado a Jesús. Jesús era un gran maestro que enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Las palabras y enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. En Juan 8:2 se nos dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y en Lucas 5:1 se nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Así pues, la palabra que Jesús enseñaba, bien en el templo o en cualquier otro lugar, era palabra de Dios. Eso quiere decir que las palabras de Cristo son autoridad normativa de fe y de conducta para los suyos. Son el punto final sobre cualquier asunto, sobre cualquier discrepancia, son el punto final. En Marcos 1:22 se nos dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y en Mateo 5:21 al 22 Jesús dijo: fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, pero yo os digo que cualquiera que se enoje y le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. En estos dos textos que hemos leído se nos muestra que la autoridad de Jesús estaba en la palabra que enseñaba, que como hemos visto era la palabra de Dios. Por eso él podía hablar de la manera que hemos leído. Él podía decir: yo os digo, interpretando rectamente las escrituras sobre el asunto del que ésta tratase. En el caso que hemos leído, Jesús dijo: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que llame fatuo a su hermano, queda expuesto al infierno de fuego. Así pues, Jesús enseñaba la palabra de Dios. Pero los fariseos no fueron a Jesús para escuchar la palabra de Dios. No fueron siquiera para escuchar sabiduría. Fueron para preguntarle por algo en lo que ya tenían sus propias ideas. Sus propias ideas implacables sobre el pecado ajeno. Ellos no fueron a Jesús para aprender, sino para preguntarle algo. Los fariseos fabricaron la situación necesaria para hacerle aquella pregunta a Jesús. Ellos querían preguntarle sobre las consecuencias temporales del pecado. En Juan 8:3 se nos dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Una mujer sorprendida en adulterio. Está claro que aquello era algo fabricado, porque si aquella mujer fue sorprendida en adulterio, tenían que haber traído
una mujer y un hombre. Si los sorprendieron, quiere decir que los encontraron a ambos, pero solo trajeron a la mujer. ¿Por qué? Porque aquello fue fabricado, aquello fue establecido de forma maliciosa por aquellos hombres, seguramente contando con algún cómplice. El caso es que trajeron a aquella mujer con el propósito de preguntar algo a Jesús sobre el pecado. Los fariseos creían que los pecadores eran indignos de la salvación, por lo que ni siquiera podía mantenerse una relación de testimonio con ellos para que escuchasen la palabra de Dios. ¡Qué contradicción! La salvación no es para los pecadores. Eso es lo que pensaban ellos. En Mateo 9, 9 al 11, Jesús vio a Mateo y le dijo, sígueme. Y le siguió. Y aconteció que estando en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Este es un texto que nos muestra cómo pensaban los fariseos sobre los pecadores. Cuando Jesús salvó a Mateo, el publicano, fue a su casa. Fue a su casa para continuar hablándole de la salvación a él y a su familia. Y Mateo invitó a otros publicanos y pecadores para que escuchasen a Jesús. Y por supuesto, Jesús encantado de tener a otras personas pecadoras dispuestas a oír el Evangelio de salvación. Pero los fariseos, cuando vieron a Jesús reunido con aquellos pecadores, sin importarle a ellos que Jesús les hablase de la salvación, dijeron, ¿qué hace vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? Así pues, los fariseos no querían aprender de Jesús. Ellos fueron a preguntarle sobre el pecado, pero no para aprender. Fueron con fines perversos. Aunque en Juan 8:4 se nos dice que le llamaron maestro, le dijeron maestro. Aunque hicieron esto, no lo hicieron con una actitud sincera y honesta. Mediante una pregunta trampa, querían pillar a Jesús en un fallo. Con su pregunta querían decir, no hay duda de que esta mujer ha cometido el pecado del que se le acusa. Al decir ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, Juan 8:4, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, querían decir de que aquella mujer era evidentemente culpable, que no había duda de que era pecadora, era adúltera, porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esto era fundamental para que Jesús no evadiese la pregunta. De otra manera, podría haber dicho, ¿y cómo estáis seguros de que esta mujer es una adúltera? Porque lo han dicho de ella, por eso vosotros lo aseguráis. Pero para que Jesús no pudiera decir ninguna cosa semejante, ellos dijeron, ha sido sorprendida
en el acto mismo de adulterio. Es decir, no hay duda alguna de que esta mujer es una adúltera. Y continúan diciendo en Juan 8:5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Con esto terminan la pregunta a Jesús. Lo que le están pidiendo es su opinión. Y lo están haciendo como si esta petición fuera sincera y honesta. Como si fuera una sincera y honesta inquietud por saber la verdad sobre la gravedad del pecado y del castigo temporal que éste merece a los ojos de Jesús. Todo era una burda trampa. En Juan 8:5 le dijeron, tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Parecía una pregunta para aprender, pero todo era una trampa. Querían acusarle para destruirle. En Juan 8:6 se nos dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Si Jesús decía que tuviesen misericordia y perdón con aquella mujer, le acusarían de ser blando, de ser permisivo con el pecado ante el Sanedrín judío, y sería culpable de quebrantar la ley de Moisés. Si Jesús, por el contrario, decía que la mujer era culpable y que merecía morir apedreada, le acusarían ante el pueblo de ser inmisericorde y ante los romanos de promover una sentencia de muerte cuya competencia era sólo del gobernador de Roma. Así pues, todo aquello era una trampa. Creían haber cogido a Jesús en una trampa. Respondiese lo que respondiese, Jesús sería culpable. Pero el maestro, sereno y tranquilo, conocía el corazón de aquellos hombres y sabía lo que estaban tramando. Y se toma su tiempo para contestarles. Quizás para darles tiempo de meditar sobre las intenciones de la pregunta que le hacían. No lo sabemos. El caso es que Jesús se toma su tiempo. En Juan 8, 6 al 7 se nos dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús quedó pensativo, quedó meditando, sin mirarles, con indiferencia, escribiendo en el suelo con el dedo. El Señor les daría una respuesta a sus interrogantes, a su pregunta. A pesar de que era una pregunta trampa, el Señor le daría una respuesta. Pero lo haría en su tiempo, en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro, en el tiempo humano. Y la respuesta de Jesús sobre el pecado y sus consecuencias llegó. Jesús responde a aquellos fariseos que todas las personas somos pecadoras, todas, y merecedoras del juicio de Dios. Los fariseos vinieron
a hablar del pecado de la mujer, del pecado de otra persona, del pecado de los demás. Pero el Señor les confronta con el pecado suyo propio. Dice Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, es decir, les miró y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos no esperaban estas palabras. Ellos creían haber cogido a Jesús en una trampa. Creían haberle atrapado. Cualquier respuesta posible era merecedora de una acusación ante el Sanedrín o ante Roma. Pero Jesús responde algo que ellos no esperaban. Todos somos pecadores. También ellos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús le está diciendo que todo pecado merece condenación y castigo. También el de aquella mujer. Todos somos pecadores. Aquella mujer lo era. Por tanto, su pecado merecía condenación y castigo. Pero, ¿y ellos? ¿Ellos eran pecadores? Y si lo eran, ¿merecían también el castigo? ¿Merecían también ser castigados? Jesús, con sus palabras, les dice que todos somos pecadores. Todas las personas humanas somos pecadoras. Todas. Y por tanto todos merecemos el salario del pecado, que es la muerte. En Deuteronomio 24:16 decía la ley de Moisés, cada uno morirá por su pecado. Y en Romanos 5:12 y 6:23 se nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Por tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Por tanto, todos merecemos la muerte. Todos los pecados merecen el mismo castigo ante Dios. Porque seguramente alguno se preguntará, pero aquella mujer era adúltera y no todos los fariseos serían adúlteros. Podrían ser mentirosos, podrían ser personas que habían faltado el respeto a sus padres, podían haber codiciado, podían haber hecho cualquier otra cosa. Pero Jesús, con sus palabras, le está diciendo que todos los pecados merecen el mismo castigo ante Dios. Los pecados de pensamiento que nadie ve, aquellos pecados que se producen en nuestra mente, en la intimidad de nuestra mente, que nadie ve, y los pecados de obras o de hechos, unos y otros, los de pensamientos
y obras son igualmente condenados por Dios. En Mateo 5, 27 al 28, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Posiblemente entre aquellos fariseos no habían adúlteros de hecho. Posiblemente no habían muchos, o no todos, o eran algunos, no sabemos. Pero seguro que algunos o muchos de ellos habían codiciado a alguna mujer. Y según Jesús, el pecado de codicia que se produce en el pensamiento, en el corazón, en lo secreto, es igual de grave ante Dios que el pecado de hecho, que la consumación del pecado. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una persona que ve con codicia a un hombre o mujer, puede ser un hombre el que ve a una mujer que ve a un hombre, cualquier persona que ve a otra, y la codicia comete el mismo pecado igualmente grave ante Dios que el que lo lleva a cabo con sus hechos. Hacer acepción de personas es igual de pecado que adulterar o matar, según el apóstol Santiago. En Santiago 2, 9 al 11 dice: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por tanto, si no cometes adulterio, pero no honras a tu padre y a tu madre, o mientes, o robas, o cualquiera otra de las cosas condenadas por Dios en los mandamientos, te haces culpable de toda la ley. En definitiva, lo que nos viene a decir la palabra del Señor es que todos somos igualmente pecadores y todos los pecados son igualmente graves ante Dios. Por tanto, todos merecemos el castigo y el juicio por nuestros pecados. Pero nadie, salvo Dios y sus medios, pueden juzgar, condenar y sentenciar a un pecador. Nadie. Porque solo Dios y sus medios actúan en justicia. En Juan 8, 7 y 9, Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquellos acusadores señalados por Jesús como pecadores
también ellos eran pecadores. Acusados por su conciencia, se marcharon. Dejaron sola a la mujer ante Jesús. ¿Y cuál fue la actitud y trato de Jesús hacia la mujer pecadora? La actitud y trato de Jesús hacia la mujer pecadora fue redentor. Fue un trato redentor. Jesús fue compasivo y misericordioso con aquella mujer. Jesús no condenó a la mujer. No la condenó. Esa actitud de condena no la habría acercado hacia Él. No la habría acercado hacia el Salvador. En Juan 8, 10 al 11, Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús no la condenó. Jesús no la condenó. Pero, y esto es importante, le dijo que no pecara más. En Juan 8:11, Jesús le dijo: vete y no peques más. Con estas palabras, Jesús la está llamando al reconocimiento de pecado. Que reconozca su pecado. La está llamando al arrepentimiento. Y la está llamando a creer en Él como Salvador. A una vida nueva de santidad en Él. Vete y no peques más. Por tanto, el Señor no condena al pecador. El Señor le habla de su pecado y le dice que no debe de pecar. No debe de pecar más. Porque el pecado merece el juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Jesús ofrece al pecador una salida. Por eso no le condena, porque le ofrece una salida. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a ofrecer salvación sin distinción en la forma de pecar. Vino a ofrecer salvación para todas las personas sin distinción. No importa en qué tipo de pecados anden esas personas, en qué tipo de pecados vivan esas personas. Todos los pecados son igualmente condenables ante los ojos de Dios. El pecado de pensamiento, el pecado de obra, la codicia de alguien, de una mujer, y el tener una relación sexual con ella. Por igual es pecado ante los ojos de Dios. Y así debe ser visto por aquel que tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo. Tienen que entender esa persona que es un pecador, aunque no haya hecho lo mismo que otras personas. No todas las personas son asesinos. No todas las personas son violadores. No todas las personas son ladrones de bancos, terroristas. Pero todas las personas somos pecadoras ante Dios. Porque todas las personas estamos inclinados al mal. Y hacemos y obramos el mal de una forma o de otra.
En Lucas 19:10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, la humanidad se había perdido. Y en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dirá, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así debe verse cada persona delante de Dios, como pecador, como pecadora. Y debe verse como el primero, como el más pecador de todos. Cada persona debería verse a sí mismo como pecador, como el más pecador, independientemente de la gravedad de su pecado. Una persona arrepentida, una persona verdaderamente arrepentida, ve su pecado como grave ante los ojos de Dios. Lo ve como muy grave ante los ojos de Dios. Y esto es lo que le lleva a arrepentirse, a reconocer el pecado y a arrepentirse, y a venir ante el Señor y confesarlo y pedirle perdón. Y el Señor perdona a todo aquel que se arrepiente sinceramente, a todo aquel que se arrepiente de verdad de su pecado y cree que Él murió en la cruz para limpiar los pecados, a toda esa persona el Señor le perdona. En Hechos 3:19, el apóstol decía a las gentes, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Mateo 9:2, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por tanto, Jesús no condenaba a los pecadores, sino que les hablaba del arrepentimiento. Vete y no peques más. Reconoce tu pecado. Deja tu pecado. Lava tu pecado en mi sangre derramada en la cruz. Vete y no peques más. Por tanto, el punto de vista de Jesús sobre el pecado es redentor. El de los fariseos era acusador. ¿Cuál debe ser nuestro punto de vista sobre el pecado? ¿El de los fariseos o el de Jesús? Hacia el pecado propio, hacia nuestro pecado, nuestro punto de vista debe ser de reconocimiento y de arrepentimiento para poder reconciliarnos con Dios. En 1 de Juan 1:8 al 9 se dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, este debe ser el punto de vista de un creyente sobre el pecado. Reconocerlo, arrepentirse, su pecado propio debe ser reconocido. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. El creyente no debe estar pendiente del pecado de los demás, sino del propio, para reconocerlo, para arrepentirse, para reconciliarse con Dios, para que el Señor nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y hacia el pecado ajeno, el punto de vista de un creyente debe ser de misericordia. Debemos promover la salvación
y el perdón de los demás. Debemos promover que las personas se arrepientan, que las personas que están en pecado se arrepientan de sus pecados. Debemos promover que crean en Cristo como Salvador, que vayan a Cristo confesando sus pecados, para que Él les dé perdón y vida eterna. En Mateo 9, 12 al 13, Jesús les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, esto es lo que el Señor quiere de sus hijos, quiere de nosotros. Que tengamos una actitud de misericordia con los pecadores. Porque el Señor llama a pecadores al arrepentimiento. No ha venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Por tanto, debemos procurar que los pecadores oigan la palabra de Dios. No debemos espantarnos cuando un pecador escucha la palabra de Dios, cuando una persona pecadora o no creyente aún se acerca a nosotros, sino debemos de pensar que es una oportunidad para hablarle del Señor, para hablarle de la salvación. Nuestra actitud sobre el pecado ajeno debe ser misionera. En cada pecador debemos ver un punto de misión, alguien a quien hablarle de Cristo, del Salvador, alguien a quien conducir a la salvación. Esta debe ser nuestra actitud sobre el pecado ajeno. No debemos hacer como los fariseos, que se espantaban de los pecadores. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Decían. ¿Por qué? Porque Jesús quería llevarles el Evangelio, porque quería hablarles de la salvación, porque para eso vino Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así pues, esa debe ser nuestra actitud. Nunca debemos ser obstáculos para que los pecadores conozcan la salvación. Nunca debemos ser obstáculos para la obra redentora, para la obra de salvación. Debemos procurar que los pecadores se arrepientan y se reconcilien con Dios. Nunca debemos hacer como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, 28 al 32, el hermano mayor se enojó y no quería entrar en la casa del padre. Y su padre le rogaba que entrase. Mas él dijo al padre: cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dijo: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor representa al fariseo. Esta parábola la dijo Jesús por los fariseos, que no se alegraban de que los pecadores oyesen la palabra, de que los pecadores siguieran a Jesús arrepentidos y con fe, sino que se llenaban de rabia, se llenaban de odio hacia Jesús, porque éste comía con publicanos y pecadores, porque hablaba sus palabras de salvación y de misericordia a personas
como aquella mujer adúltera o como prostitutas o como otras personas que ellos consideraban pecadores e indignos de la salvación. Hace muchos años iba a predicar el Evangelio en la escuela de la cárcel. Durante 13 años, fui a llevar el Evangelio a la cárcel. Y en la escuela predicaba la palabra de Dios todos los sábados. Un día compartía la palabra de Dios y entre los asistentes había uno que al parecer era homosexual. Y un legionario que estaba allí por asesinato, al verlo, le dijo: ¿qué haces tú aquí? Esto no es para ti. Muy orgulloso, muy soberbio, el legionario asesino se lió a puñetazos con el homosexual. Para aquel preso, un asesino era digno de oír la palabra de Dios, pero un homosexual no. Me quedé muy sorprendido. Eso fue hace muchos años. Pero tristemente, después de eso, he visto que aquella escena se repite constantemente. La he visto no en la cárcel, sino en personas que no tienen en su punto de vista de compartir el Evangelio, hacerlo con personas que ellos consideran indignas de recibir la salvación. El Evangelio llama al arrepentimiento a todos sin distinción para perdón de pecados en el nombre de Jesús. A todas las personas sin distinción. En Lucas 24:47 Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, el Evangelio busca la salvación de los pecadores, independientemente de cuál sea la forma de pecado de estos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado sobre el pecado, puntos de vista. Y hemos visto que los fariseos hicieron una pregunta sobre el pecado a Jesús. Jesús enseñaba la palabra de Dios, es norma de fe y de conducta para los suyos. Pero los fariseos no fueron a Jesús a escuchar su sabiduría, a escuchar la palabra de Dios, sino a preguntarle por algo en lo que ellos ya tenían sus propias ideas, su propio punto de vista implacable sobre el pecado ajeno. Los fariseos no querían aprender de Jesús, solo buscaban su opinión por algo en lo que tenían fines perversos. Le hicieron una pregunta trampa para desacreditarle y acusarle. Y hemos visto la respuesta de Jesús sobre el pecado y sus consecuencias. Jesús responde que todas las personas somos pecadoras y merecedoras del juicio de Dios, el cual es la muerte temporal y eterna. Todos los pecados merecen el mismo castigo ante Dios. Se peca con el pensamiento y con las obras. Hacer acepción de personas es igual que adulterar o matar. Así pues, nadie,
salvo Dios y sus medios, puede juzgar, condenar y sentenciar a un pecador. Solo Dios puede decir que la paga del pecado es muerte. Solo Dios. Y hemos visto que la actitud y trato de Jesús hacia la mujer pecadora fue redentora. El trato de Jesús hacia la mujer pecadora fue de misericordia. No la condenó, sino que la llamó al arrepentimiento, pues vino a salvar a los pecadores que arrepentidos creyesen en Él. Nos preguntamos cuál debe ser nuestro punto de vista sobre el pecado, el de los fariseos o el de Jesús. Y dijimos que hacia el pecado propio debemos ser duros. Debemos ser duros con nosotros, con nuestro pecado, para reconocerlo, para arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Y hacia el pecado ajeno debemos ser misericordiosos, para procurar la salvación y el perdón de Dios para aquellos que están lejos de la salvación y que en Cristo Jesús pueden encontrarla. En el Salmo 51, 1 al 4, se dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que el Señor nos ayude a tener una actitud y trato correcto del pecado. Que el Señor nos ayude a tener un punto de vista correcto sobre el pecado. Este es el punto de vista de Jesús. Que Él nos bendiga. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos libres de tener un punto de vista equivocado sobre el pecado. Que seamos como los fariseos, que condenemos a las personas, a los pecadores, en vez de hablarles de ti, de tu Hijo, de la salvación que Él ha provisto, para que se arrepientan y crean. Líbranos, Señor, de condenar a las personas por sus pecados y ayúdanos a hablarles de que en Cristo Jesús, tu Hijo, hay esperanza de otra vida, que podamos llamarles a seguir a tu Hijo, a abandonar el pecado y a seguir al Salvador, al Redentor. Gracias, Señor, por que tu Hijo Jesucristo nos perdonó y limpió de nuestros pecados con su sangre. Gracias también, Señor, por la sanidad que estás dando a aquellos que la necesitan de tu parte. Gracias, Señor, por aquellos a los que has dado sanidad a través de operaciones, a través de remedios, tratamientos médicos. Gracias, Señor, porque has usado instrumentos para dar sanidad a hijos tuyos. Gracias, Señor, porque has dado sanidad a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles, a la madre de Patricia, a Pilar, Señor, también al padre de Josefina. Gracias, Señor, por esta sanidad que estás dando y te seguimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de estos y de otros enfermos. Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno. Te pedimos especialmente por Carmen Rosa, que tiene que ser operada, que tú la ayudes en su operación, que la bendigas y que la fortalezcas. Y también, Señor, por todos los demás problemas, necesidades o cualquier circunstancia que pueda existir y que necesite de ti. Que tu ayuda sea con nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.